Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, profesor. Bien, por favor, atención a la lista. Carpio Suárez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Castillejo Cuentas. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, gracias. Lee Ávalo. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Macharé Guapaya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Rojas Serrano. Presente, profesor. Ok, buenas tardes. Sierra Obregón. Sierra. Presente, doctor. Bien. Ok, hoy tenemos el seminario 3. ¿Cómo se han organizado en los grupos que habitualmente hacen el seminario? Sí, doctor. Ya. Entonces, el seminario es referente a lo que es histología del neocórtex y del hipocampo, específicamente la función de esa zona. Luego, neurogénesis en el adulto y bases moleculares del Alzheimer. Y el último punto es síndrome del lóbulo frontal, occipital, temporal y parietal. Bien, ¿comienza el grupo 1 o el grupo 2? ¿Quiénes inician? Doctor, ¿nosotros podemos iniciar? Sí, estoy preguntando. ¿Cuál es tu Ok. grupo? Me parece que es el 2, está conformado por Carpio, Castillejo, Lee y Macharé. Ya, ok. Está bien, comience, por favor. Bueno, buenos días, doctor y compañeras. En esta oportunidad, el grupo conformado por Castillejo, Líbalo, Macharé y Carpio va a presentar el seminario número 3. Para empezar, hablaré de manera general de la histología de la corteza cerebral. Y como sabemos, la corteza cerebral es una masa de sustancia gris y esta está compuesta por los somas neuronales y tiene entre 2 a 4 milímetros de espesor. Según el nivel de capas que va a tener, se puede dividir en neocórtex y en alocórtex. El neocórtex, o también conocido como isocórtex, va a tener 6 capas celulares y corresponde a más del 90% de la superficie de la corteza cerebral, mientras que el alocórtex tiene menos de 6 capas y a su vez se puede distinguir el paleocórtex, que está compuesto por 3 a 5 capas, y tiene el córtex del giro parahipocampal, el uncus y el giro olfatorio lateral, y el arquicórtex, que tiene 3 capas y está compuesto por el giro dentado e hipocampo, cuya estructura explicaré más adelante. Con respecto a la histología del neocórtex, esta está organizada en 6 capas que están enumeradas en números romanos a partir de la superficie que está en contacto con la pía madre. La capa número 1 también es conocida como capa molecular, la 2 es la capa granulosa externa, la 3 es la capa piramidal externa, la 4 la granulosa interna, la 5 la piramidal interna y finalmente la 6 es la capa multiforme. Se describe que la capa 1 y la capa 4 son principalmente receptoras, mientras que las 5 y las 6 son principalmente eferentes. Con respecto a los tipos celulares que vamos a encontrar a nivel
del neocórtex encontramos a la célula piramidal, y esta célula se va a encontrar en todas las capas excepto en la primera, que es la capa molecular y la más superficial. Este es el tipo predominante en las capas 2, 3 y 5, y tienen carácter excitatorio debido a que van a liberar el neurotransmisor glutamato. Reciben este nombre de célula piramidal debido a la forma que tiene su soma, que precisamente es piramidal. Usualmente miden entre 10 a 50 micrómetros, sin embargo, también las células gigantes de Betz pueden llegar a medir hasta 100 micrómetros. Y estas células gigantes de Betz se van a ubicar principalmente en la corteza motora primaria. Con respecto a sus prolongaciones, estas neuronas van a tener una dendrita apical que se caracteriza por poseer espinas y se origina a partir del vértice del soma y se va a dirigir hacia la lámina 1, que es la superficial. En esta imagen histológica, la dendrita apical corresponde a esta estructura. Y también va a tener dendritas basales, que estas, a diferencia de las apicales, van a tener una dirección sobre todo horizontal. Y con respecto al axón, este, como se ve en la imagen, va a emerger desde la base, es la vía eferente de la corteza, y va a formar diferentes tipos de fibras. Pueden ser fibras de asociación que van a llegar a la corteza del mismo hemisferio, pueden ser fibras callosas que llegan al hemisferio opuesto, o pueden ser fibras de proyección que van a llegar a estructuras subcorticales. También tenemos a las células estrelladas, o también conocidas como granulosas, y existen de dos tipos. Las espinosas, que tienen carácter excitatorio liberando glutamato y están principalmente en la capa 4, y las no espinosas o lisas, o también conocidas como células en candelero, que tienen carácter inhibitorio debido a que son GABAérgicas. Los axones van a terminar en el segmento inicial del axón de las células piramidales. Y con respecto a las células fusiformes, estas van a tener un soma alargado y tienen un eje longitudinal que es vertical. Las dendritas van a salir desde los polos del soma. Con respecto a las células horizontales o células horizontales de Cajal, estas solamente se van a ubicar a nivel de la capa 1 o capa molecular. Estas son medianas, tienen un cuerpo fusiforme como se ve en la imagen, y tanto sus dendritas como su axón se prolongan de manera horizontal. Y las células de Martinotti son células que son multipolares, que tienen un axón poco ramificado con curso ascendente, y las investigaciones describen que podrían tener un carácter inhibitorio. Ahora acá en esta imagen histológica podemos ver las divisiones de las capas del neocórtex. La capa molecular que se ve de manera más clara, esto es debido a que tiene pocos somas y principalmente está compuesta por neurópilo. Se encuentran acá las células horizontales de Cajal, que van a tener los axones y las dendritas paralelos a la superficie de la corteza, y es acá donde van a llegar las dendritas apicales de las células que están en capas más profundas, así como también los axones de las células de Martinotti. Con respecto a la capa 2 o capa granular externa, predominan las células granulares, que son pequeñas, y también células piramidales que también van a ser pequeñas, cuya dendrita apical se va a dirigir hacia la primera capa, la capa molecular, y su axón se dirige hacia capas más profundas. La tercera capa es la capa piramidal externa, que en esta imagen la podemos ver a mayor aumento. Estas células piramidales pueden ser entre pequeñas y medianas. Usualmente las células de menor tamaño se ubican más hacia la superficie y las de mayor tamaño hacia las capas más internas. Nuevamente las dendritas apicales se van a extender hacia la capa molecular y su axón hacia las capas corticales profundas. Posteriormente tenemos a la capa número 4 o la capa granular interna. Estas tienen gran concentración de neuronas estrelladas o neuronas granulares, cuyos procesos van a terminar en la misma capa. Usualmente miden entre 4 a 8 micrómetros y, como había descrito antes, pueden ser espinosas o no espinosas. A la capa 4 llega principalmente la información sensitiva de los núcleos talámicos. Posteriormente en la capa 5 o piramidal interna, también conocida como ganglionar, están las células piramidales medianas y grandes, y según el tamaño, en el caso de las células medianas, las dendritas apicales van a ascender a 1 hasta 2 capas más arriba, pero las dendritas de las células más grandes van a llegar incluso hasta la capa molecular. Finalmente vamos a tener la capa multiforme, en las que vamos a encontrar células piramidales con axones hacia regiones subcorticales, también células fusiformes y neuronas de Martinotti.
e inferiormente ya encontraríamos lo que sería la sustancia blanca. Con respecto a la citoarquitectura de estas 6 capas que va a tener el neocórtex, van a haber ciertas diferencias según la función que va a tener cada segmento de la corteza. Se puede describir como una corteza homotípica, aquella que, como vemos en esta imagen, se distingue en las 6 capas y cada una tiene un tamaño similar, o puede ser una corteza heterotípica, en las que las capas son de diferentes tamaños, esto debido a la función que van a tener. En el caso, por ejemplo, de la corteza sensitiva primaria, la capa más amplia en este caso va a ser la cuarta, porque como había mencionado previamente, esta es una capa de señalización aferente. Y como sabemos, las fibras sensitivas son aferentes y por lo tanto esta capa es más grande, mientras que la capa número 5 es más pequeña, a diferencia de esta segunda imagen que corresponde a la corteza motora. Y en esta podemos ver que la capa 5, al ser de carácter eferente principalmente, va a ser de mayor tamaño. Y ahora con respecto al hipocampo, resaltar en primer lugar que el hipocampo es parte del sistema límbico y este sistema límbico se encarga de integrar las señales del sistema nervioso y generar conductas, incluyendo el aprendizaje, la memoria y la interacción social. Tanto el hipocampo que vemos acá como el giro dentado van a tener 3 capas. En el caso del hipocampo podemos ver la capa molecular que está enumerada con el número 3. La capa piramidal porque el tipo predominante de células son las células piramidales y la capa multiforme en número 1. Y con respecto al giro dentado, esta también va a tener una capa molecular que está enumerada con el número 6. La capa granular, debido a que las células predominantes en este caso ya no van a ser las piramidales, sino las células granulares o estrelladas, y una capa multiforme en las que se encuentran los axones de estas células granulares que son conocidos como fibras musgosas. Y acá tenemos al subículo, esta va a tener una celularidad más dispersa. El subículo va a representar una transición que va a haber entre las 3 capas que posee el hipocampo y el giro dentado hacia más capas, más alrededor de 5 capas. Es una zona de transición. Aquí podemos ver a mayor aumento el hipocampo propiamente dicho, con sus 3 capas, la capa molecular, la piramidal y la multiforme, y el giro dentado con la capa multiforme, la capa granular y la capa molecular. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la neurogénesis en el adulto. Y bueno, en condiciones fisiológicas existe neurogénesis a partir de 2 zonas diferentes, tanto en el hipocampo y en la zona subventricular. Y bueno, en ese sentido, esto es importante debido a que esto ha supuesto un nuevo enfoque para el desarrollo de terapias en caso haya lesiones cerebrales. Por eso esto se ha establecido de que las neuronas nuevas pueden ser generadas continuamente a través de células madre mediante un proceso que se denomina la neurogénesis. Y bueno, esto ocurre a través de una serie de procesos de regulación que incluyen una proliferación de células madres neurales, generación de precursores proliferativos, también la formación de neuroblastos, migración al crecimiento axónico, la generación de un árbol dendrítico y el establecimiento de sinapsis, y al final también una maduración de una neurona hacia una neurona madura funcional. Y bueno, esto va a estar mediado por diferentes factores de crecimiento como lo es el EGF o el BFGF, que estos van a promover tanto la proliferación y la determinación hacia el destino de las células progenitoras neurales. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca un poco de las células madre y qué tanto tienen que ver en esto y también con su potencialidad celular. Bueno, las células madre van a ser células no especializadas que van a poseer 2 características importantes, que en primer lugar está la capacidad de autorrenovarse, llevando a cabo divisiones simétricas y asimétricas. Y la otra va a ser la capacidad de diferenciarse en células especializadas como respuesta a diferentes estímulos, como lo observamos en la figura 1.
Y cuando una célula madre prolifera puede dar origen a dos células hijas idénticas a ella, eso sería la división simétrica, o también puede dar origen a una célula hija que va a ser idéntica a la original y otra que va a poseer un potencial de división más limitado, como va a ser la división asimétrica. Y bueno, en el caso de las células pluripotentes, estas células pluripotentes van a ser aquellas células que pueden dar lugar a cualquier tipo celular que se encuentre entre las tres capas germinales primarias del embrión y van a ser conocidas como células madre embrionarias. Por otro lado, tenemos las células madres somáticas neurales, que bueno, estas células madres somáticas neurales van a ser células multipotenciales o multipotentes, que van a ser capaces de dar origen a precursores neurales, que también van a ser multipotentes, que estos van a poder generar neuronas mediante la neurogénesis o células gliales, como por ejemplo astrocitos y oligodendrocitos, mediante otros procesos como la gliogénesis. Y bueno, el estudio de la neurogénesis en mamíferos se ha visto fortalecido debido a que se introdujo un trazador de proliferación celular bromo desoxiuridina, como vamos a observar en una imagen histológica más adelante, que este va a ser un análogo de la timidina que puede ser detectado en neuronas de nueva formación si estas provienen de células precursoras que han proliferado durante la exposición a la sustancia. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bien, como mencioné, la neurogénesis se puede dar en dos zonas, tanto en la zona subventricular como en el hipocampo. En el caso de la zona subventricular, bueno, la zona subventricular va a ser una lámina germinal que se va a formar durante el desarrollo embrionario y esta lámina va a persistir a lo largo de la vida adulta y lo que va a hacer esto es que, digamos, va a contener o a retener la capacidad neurogénica y esto va a, disculpe, y esto va a dar como lugar a una gran población de células proliferantes. Y bueno, en esta zona subventricular también vamos a encontrar distintos tipos celulares, como neuroblastos proliferantes, que van a ser los de tipo A, células proliferantes lentas, las de tipo B, las células activas proliferantes, las de tipo C, y las células ciliares ependimales, que van a ser las de tipo E. En el caso de los neuroblastos, estos van a proliferar bueno, o se ha visto que se ha proliferado en roedores adultos, que bueno, van a migrar en cadenas hacia el bulbo olfatorio, y en el caso de las del tipo B, o también son llamadas las células proliferales lentas, esas van a aparecer entrelazando a las células de tipo A. Y bueno, en el caso de la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo, esto va a ocurrir en la zona subgranular del hipocampo, que está localizada entre la capa granular y el hilo del giro dentado del hipocampo. Y bueno, acá va a existir, digamos, otro nicho neurogénico donde las células madre en dicha zona va a ser, digamos, una población de estrocitos o células B que van a ser similares a las que encontramos en la zona subventricular, que a su vez va a proliferar y madurar y generar nuevas neuronas glandulares. Bueno, en la imagen podemos observar en la parte A la ubicación de la zona ventricular, específicamente en la línea roja, que bueno, vemos una sección coronal de corte de cerebro humano, y bueno, esta neurogénesis subventricular se va a encontrar entre el ventrículo lateral y el estriado. Y bueno, para recalcar que el estriado va a ser inervado por la sustancia negra. Y en el caso de la composición celular de la de la zona subventricular, las células ependimarias gris van a separar el ventrículo lateral de la zona subventricular, que va a constar de 4 tipos de células principales, que van a ser los astrocitos, las células madre neurales, las células progenitoras y los neuroblastos. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de la neurogénesis también se puede dar en otros nichos neurogénicos en el cerebro adulto,
que bueno, esto hace referencia a que también puede existir otras o distintas zonas del cerebro adulto donde se ha registrado neurogénesis. Este es el caso del hipotálamo y también las capas que van a rodear al tercer ventrículo, donde se ha encontrado evidencia que no solo existe neurogénesis como respuesta a un daño, sino también en condiciones naturales. Y bueno, también se han descrito otras zonas neurogénicas, como por ejemplo el neocórtex, la amígdala, el estriado y la sustancia negra. En el caso de las características de las células presentes en la ¿Hola? Te escucho. Es que está compartiendo porque no veo la diapositiva. Veo como... ¿Me puede dar un minuto? Quiero cambiar de Wi-Fi, por favor. Ya, ahora sí. Estaba hablando acerca de las características de las células presentes en la zona subventricular, que bueno, como mencioné, esto va a estar, digamos, van a haber distintos tipos de células como los astrocitos tipo B1, que van a ser células, van a ser células madre de las regiones neurogénicas, van a presentar un núcleo denso, ya que la cromatina suele estar dispersa. Bueno, en el caso de los precursores de tipo C, estos van a provenir de los astrocitos B1 y van a ser células que van a tener actividad mitótica. Y también van a haber neuroblastos que van a ser células de tipo A, que estas también van a, así como los precursores de tipo C provienen de los astrocitos de tipo B, estos neuroblastos de tipo A van a provenir de los precursores de tipo C y van a migrar a grandes distancias de forma especial. Y bueno, también vamos a tener a las células ependimales, las de tipo E1 y tipo E2, que van a ser células ciliadas. Y bueno, la diferencia entre el tipo E1 y el tipo E2 va a residir en el número de cilios que presenta. Y bueno, por último, los astrocitos tipo B2, que van a ser astrocitos tipo protoplasmáticos, que van a ser células que suelen ser más pequeñas que las células del tipo B1 y se caracterizan porque no suelen proliferar o si se dividen va a ser en menor comparación que las células de tipo B1. Siguiente, por favor. Bien, esta es la imagen histológica que les mencioné. Y bueno, quería recalcar que las células, bueno, en la imagen podemos observar células generadas recientemente que pueden ser detectadas en el cerebro humano. En la parte A podemos observar la región del hipocampo del cerebro humano. Y bueno, en la parte B podemos observar la celular granular del giro dentado del hipocampo. Y bueno, en la parte C podemos observar una micrografía de contraste diferencial donde se muestra a los núcleos en la capa celular granular dentada humana. Y bueno, en la parte o en la letra E podemos observar a las células que van a estar en la membrana ependimal de la zona subventricular. Y bueno, por último, en la letra F podemos observar a los núcleos que están ubicados en la zona subventricular del núcleo caudado. Y bueno, le doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Muy bien. Bien, buenas tardes, estimado docente y compañeros. Yo soy Castillejo Cuentas y voy a continuar con la exposición. Bueno, con respecto al Alzheimer, este vendría a ser una enfermedad neurodegenerativa que va a consistir en una atrofia cortical, principalmente en las regiones temporal y parieto-occipital, lo que va a permitir diferenciarlo de un proceso de envejecimiento normal. En este caso, esta enfermedad del Alzheimer también se va a asociar con un progresivo deterioro de tipo cognitivo y de demencia. Con respecto a la epidemiología, esta enfermedad va a ser una de las principales causas de demencia que va a afectar
alrededor del 5% de los adultos mayores de 65 años. Este porcentaje de riesgo se va a duplicar cada 5 años a partir de los 65. Con respecto a las manifestaciones clínicas, estos síntomas y signos se aparecen de forma insidiosa y progresiva y van a corresponder inicialmente al deterioro de funciones cognitivas que van a afectar tanto al humor como al estado de ánimo y otros aspectos de la conducta. Así también, con respecto a las manifestaciones, esta se va a asociar con una desorientación en el tiempo, el espacio y la persona, además de una pérdida de memoria y una pérdida de las habilidades del lenguaje. Con respecto a otras manifestaciones, estas, después de un tiempo, que se consideran de entre 5 a 10 años, va a progresar y por tanto se va a generar un estado de incapacidad y de dependencia, con una incapacidad de comunicarse verbalmente y de movilizarse efectivamente. Estas manifestaciones clínicas nos van a permitir generar una clasificación. Esta clasificación está dada como una enfermedad del Alzheimer de inicio precoz que se manifiesta entre los 35 y 65 años y una enfermedad del Alzheimer de inicio tardío que se manifiesta a partir de los 65 años en adelante. Con respecto a la enfermedad de inicio precoz, esta va a estar dada por un patrón de herencia autosómica dominante. Y en el caso del inicio tardío, esta se puede asociar con factores genéticos como también asociarse con factores de tipo ambientales. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a las bases moleculares del Alzheimer, principalmente estas van a estar dadas por factores genéticos. En este caso, cuando hablamos sobre la enfermedad de inicio precoz, se ha encontrado que esta se va a desarrollar por mutaciones en los genes como el gen que sintetiza la proteína precursora amiloidea y en la presenilina, la 1 y la 2. Con respecto a la APP o la proteína precursora amiloidea, esta se va a sintetizar a partir del gen que se presenta en el cromosoma 21. Esta proteína tiene una función de membrana que se va a expresar en diversos tejidos, principalmente en los lugares de sinapsis. Cuando se genera un desbalance en la síntesis de esta proteína, va a generar la producción de las beta-amiloides, que son fragmentos neurotóxicos y que al agruparse van a tender a formar placas amiloide extracelulares que son características de la enfermedad del Alzheimer. Con respecto a la presenilina 1 y 2, estos van a ser sintetizados en genes que se encuentran en los cromosomas 14 y 1 respectivamente. Estas proteínas se les ha asociado con una función de regulación en el proceso de formación de la proteína APP, que ha sido antes mencionada, y lo que se genera es que al haber una alteración en estas proteínas que tienen una función enzimática debido a su asociación con la gamma secretasa, van a generar un desbalance de esta APP y por tanto van a contribuir a la formación de las placas amiloide extracelulares. Con respecto al grupo del tipo de enfermedad del Alzheimer de inicio tardío, esta va a presentar una asociación con mutaciones en la apolipoproteína E. En este caso, esta apolipoproteína E va a sintetizarse a partir del gen presente en el cromosoma 19. Esta apolipoproteína E es una proteína plasmática que va a constituir de manera estructural y metabólica a las lipoproteínas. En este caso, van a existir 3 alelos, el E2, E3 y E4, que van a ser heredados de forma codominante y por tanto se van a presentar cerca de 6 genotipos. En este caso, según un estudio, se encontró que el genotipo E4 va a generar o va a estar relacionada con la formación o el desarrollo de esta enfermedad del Alzheimer. Y asimismo también se encontró que el E2, el genotipo E2, va a generar un tipo de protección ante el incremento del riesgo de padecer la enfermedad. Asimismo también van a haber otros genes, principalmente el gen de la proteína tau. En este caso, esta proteína tau se va a sintetizar a partir del gen que se encuentra presente en el cromosoma 17. Esta proteína, en un estadio normal, va a tener la función de polimerizar a la tubulina, permitiendo la formación de los microtúbulos y ayudando al transporte de las vesículas. En este caso, cuando hay una alteración de esta proteína tau, por mutaciones en el gen o también por un desbalance en la presencia de fosfatasas, lo que se va a generar es esta
una proteína tau hiperfosforilada y que va a contribuir en la formación de estos ovillos neurofibrilares, que son también característicos, al igual que las placas amiloides extracelulares, que se van a manifestar o que van a estar presentes formando determinadas estructuras y que son observables en láminas histológicas. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos observar lo que vendría a ser las alteraciones morfológicas de esta enfermedad. En este caso, inicialmente en un corte coronal, en un corte o una vista de tipo macroscópica, podemos observar que el cerebro va a generar una atrofia de la corteza. En este caso, esto se puede evidenciar a partir del adelgazamiento de las circunvoluciones y del ensanchamiento de los surcos cerebrales. Asimismo, también se va a generar, bueno, si esta atrofia llega a ser grande o llega a generar un cambio mayor en la estructura cerebral, se va a generar una dilatación que va a ser secundaria de estos espacios ventriculares. Con respecto a las alteraciones morfológicas de tipo microscópicas, estas van a estar asociadas con 3 lesiones que van a ser características en esta enfermedad. La primera, que vendrían a ser la formación de los ovillos de degeneración neurofibrilar intraneuronal, que como podemos observar en esta imagen, que es un corte histológico en el hipocampo que va a estar teñido con un tipo de muestra inmunohistoquímica con los anticuerpos de VEGF-Tau. En este caso vamos a observar estas estructuras que tienen una coloración oscura, que corresponden a estos ovillos que son cúmulos de filamentos helicoidales, principalmente de la proteína Tau, que justamente en los lados o en las partes extremas va a generar como una forma de llama en fuego que va a rodear al núcleo. En este caso, estos ovillos se van a presentar en las neuronas de la corteza cerebral y en las neuronas piramidales del hipocampo, de las amígdalas, de la región basal del prosencéfalo y de los núcleos de RAF. Este signo de la presencia de estos ovillos no va a ser un signo patognomónico del Alzheimer, debido a que también se puede manifestar en el Parkinson o también en el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Con respecto a las placas seniles o neuríticas, estas son, como podemos observar en la imagen, que también corresponde a un corte histológico del hipocampo y una prueba de inmunohistoquímica, pero en este caso de los anticuerpos amiloide beta. Van a ser cúmulos redondeados y dispersos que se van a conformar por prolongaciones neuríticas dilatadas que se van a disponer alrededor del núcleo central de amiloide y que va a corresponder con proteínas anómalas, principalmente la beta amiloide. En este caso, estas pueden estar rodeadas con neuroglias, principalmente microglia y astrocitos. Y la ubicación de estas placas seniles va a ser también a nivel del hipocampo, de las amígdalas, de la neurocorteza y en las cortezas primarias, tanto motoras como sensitivas. Y por último, con respecto a la angiopatía amiloidea, en este caso observamos un corte histológico con tinción de rojo Congo. En este caso, esta angiopatía se va a desarrollar por una acumulación también de esta proteína anómala de beta amiloide, que va a encontrarse en las placas seniles o neuríticas, y lo que va a generar es incrementar el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares debido a sangrados por ruptura de estos vasos que están rodeados con esta proteína anómala, y también va a contribuir al desarrollo de la demencia. Siguiente. Ok, ahora para hablar acerca de los síndromes lobulares, siguiente por favor. Vamos a comenzar con el síndrome del lóbulo temporal. En este caso, las áreas de Brodmann que se ven implicadas en el síndrome temporal van a ser las áreas de Brodmann. En la derecha estamos viendo la imagen de estas partes del lóbulo temporal y podrían estar implicadas las áreas de Brodmann 41, 42, 30, 27, 36, 38, 28, 34, entre otros, ¿no? En este caso, los lóbulos temporales van a estar conectados a través de tractos de asociación. En la parte inferior a la derecha he mencionado algunos de los principales, que son el occipito temporal y el fascículo uncinada
el fascículo uncinado. En el caso de las áreas especializadas del lóbulo temporal en sí, se van a relacionar con alguna información sensorial tales como la visual y la auditiva, en la evaluación de los ojos, de la cara o de los movimientos corporales de otros humanos. Y en este caso, en la imagen que está al centro, se está relacionando con los circuitos neuronales que se ve en el lóbulo temporal o en la relación con otros lóbulos. Por ejemplo, en el circuito neuronal reflejo se va a ver implicada la teoría de la detección mental. En el circuito social se ve implicada la memoria semántica social, por ejemplo, el reconocimiento de cara, ¿no? En cuanto a los síntomas o los síndromes que se podría presentar en los pacientes con alguna afectación del lóbulo temporal, en ese artículo lo dividían en bilateral, derecho e izquierdo, o sea, el lóbulo derecho o izquierdo. En el caso de la presentación por alguna lesión o alguna afectación del lóbulo temporal bilateral, van a haber síndromes vertiginosos, o sea, vértigo ya sea por epilepsia o migraña, alucinaciones olfatorias, anormalidades gustativas, puede presentarse el síndrome de Geschwind-Gastauth o el síndrome de Kluver-Bucy. También pueden haber alteraciones de la memoria, como un estado amnésico, sordera, agnosia auditiva, que es la inhabilidad de identificar sonidos, a pesar de que la audición está normal, paracusias auditivas, alucinaciones auditivas, y un desorden o alteración de la percepción del tiempo. En el caso de la afectación del lóbulo izquierdo, vamos a ver síntomas como las afasias, la memoria, o sea, alteraciones de la memoria, amusia léxica, que es que no puede leer, el paciente no puede leer bien la música, y sinestesia. Y si se ve afectada el lóbulo derecho, el lóbulo temporal derecho, algunos síntomas o presentaciones serían alteraciones de la memoria, prosopagnosia, agnosia auditiva, verbal y no verbal, amusias y desparejamiento mental. En este caso, las causas más comunes por las que se podría afectar el lóbulo temporal sería algún infarto o accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media, entonces se vería afectado el territorio de esta arteria o lo que está irrigando. También podría ser por epilepsia, encefalitis, hemorragia intracerebral o alguna lesión, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al síndrome del lóbulo frontal, para comenzar, el lóbulo frontal va a ser el lóbulo más grande del cerebro, va a estar dividido en 3 áreas principales de acuerdo a su función y su anatomía, que van a ser la corteza primaria motora, la suplemental y la premotora, que también se asocian a sus asociaciones, vale la redundancia, con las áreas de Brodmann. En este caso, el daño a estas áreas va a llevar a una ejecución motora dispareja, alterada y débil. En este caso, en la afectación del lóbulo frontal, también se va a asociar con afectaciones o alteraciones de algunos procesos como la motivación, la regulación de emociones, las interacciones sociales y de la personalidad. En este caso se podrían ver afectados diferentes zonas del lóbulo frontal, entre ellas la corteza ventromedial orbitofrontal y la cingulata anterior o el cingulado anterior, y lesiones dorsolaterales. Y acá van a presentar diferentes síntomas, ¿no? En el caso de la corteza ventromedial orbitofrontal, que también se conoce como la personalidad del lóbulo frontal, las lesiones van a causar afecciones en el comportamiento del paciente, que lleva a la impulsividad. Por ende, el paciente va a tener como afectaciones para interacciones sociales, inestabilidad emocional y pérdida o desinhibición, y eso se va a relacionar con las áreas de Brodmann 10, 11, 12 y 47. En el caso de la afectación de la cingulata anterior y las lesiones dorsolaterales, en estas se ven afectadas las áreas de Brodmann 9 y 46 y podrían generar déficits en la memoria, planificación, ejecución de normas, atención y motivación. Y en este caso, en el lóbulo frontal,
las causas sobre todo van a ser también por algún infarto de alguna arteria que esté irrigando a la parte del lóbulo frontal, tumores que estén comprimiendo el lóbulo frontal, o también pueden ser por alguna enfermedad neurodegenerativa. Otras causas podrían ser la epilepsia, la esclerosis múltiple y una demencia temprana. Y más o menos en todos los lóbulos, en los síndromes que se presente, se va a relacionar con causas similares, ¿no? Siguiente diapositiva, porfa. Ok, en cuanto al síndrome occipital, o el síndrome del lóbulo occipital, en este caso, las lesiones del lóbulo occipital van a estar relacionadas con desórdenes del procesamiento de información visual, sobre todo. En este caso, la afectación del área 17 o de la zona del área 17 de Brodmann puede llevar a una ceguera cortical. El paciente va a estar ciego a pesar de que tiene el ojo y la retina intacta, pero sí va a ser capaz de diferenciar como los diferentes niveles de brillo de alguna luz, ¿no? Y va a diferenciar la luz de la oscuridad. En este caso, el paciente no va a ser capaz de tratar de evitar objetos grandes, entonces se va a chocar con esos objetos, y esto se va a conocer como la ceguera de la vista, ¿no? En este caso, también se puede presentar el síndrome de Anton, que se relaciona con que el paciente trata de como poner excusas y decir que no está ciego a pesar de que sí lo está, ¿no? Él no siente, él piensa que no lo está, pero sí. En este caso también puede presentar alucinaciones el paciente, puede ver como luces moviéndose, chispas o algún movimiento de la luz que no hay necesariamente. Y en el caso de las lesiones del área de Brodmann 18 y 19, se va a relacionar también con alucinaciones visuales complejas. En este caso, el paciente podría ver como personas, animales, objetos, figuras geométricas, y en este caso también puede ocurrir microscopia y macroscopia, que es como no diferenciar algún objeto pequeño o uno grande, ¿no? También podrían ocurrir agnosias en esta parte. Y en la parte de agnosia he puesto que podría ocurrir la simultagnosia, que es la inhabilidad de percibir la totalidad de una figura, una imagen o una escena. Entonces el paciente solo va a describir algunas partes de este. Y también puede haber el síndrome de Valint, que va a estar conformado por 3 síntomas, que son la apraxia oculomotora, que es la inhabilidad de mover tus ojos intencionalmente de un objeto o de un lugar a otro, la ataxia óptica, que es la inhabilidad de coger precisamente algún objeto, y la simultagnosia visual, que va a ser la inhabilidad de procesar por completo una imagen o una escena o una foto. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el síndrome del lóbulo parietal. En este caso, el lóbulo parietal va a estar dividido en giros o en partes. Vamos a tener al lóbulo parietal superior, al inferior, al giro postcentral, el giro angular y el giro supramarginal. En el caso de la afectación del giro postcentral, este sobre todo se ve en la sensación sensorial somática. En el caso de los lóbulos posteriores, o la parte posterior de los lóbulos parietales, se van a ver relacionados con el estímulo visual, y en las áreas parietoccipitales, como sabemos, va a tener una relación con la parte occipital, también se va a ver sobre todo en procesos de percepción visoespacial, ¿no? Entonces, acá es la percepción de la forma, de la textura, de la distancia de diferentes objetos o de la ubicación. En este caso, algunos de los síntomas que se pueden presentar sería la apraxia constructiva, puede ser de objetos tridimensionales o bidimensionales, y en este caso el paciente va a ser incapaz de como dibujar una figura geométrica simple, y puede tener
micrografía o macrografía, que puede dibujar súper pequeño un objeto o una figura, o súper grande un objeto o una figura. Luego tenemos al síndrome de Holmes, que va a ser la alteración de la percepción de la distancia entre, o sea, tú y un objeto o entre objetos en sí. Y luego vamos a tener a la agnosia, donde, por ejemplo, podría haber la simultagnosia, la agnosia táctil, la nosognosia y la prosopagnosia. También podría haber una condición que se llama la apraxia, afasia, alexia. En el caso de la apraxia va a ser la incapacidad de escribir por inhabilidad o sea, va a ser una alteración de la escritura. En el caso de la afasia, problemas de lenguaje, y en el caso de alexia es dificultad de tratar de interpretar o comprender el lenguaje escrito. En el caso del descuido o la alteración espacial unilateral, va a ser una dificultad para la atención visual, y en el caso de la patología de las emociones o de las emociones, se ha visto que el lóbulo parietal, sobre todo el derecho, está involucrado en mediar las emociones, y que normalmente el lóbulo derecho va a inhibir al lóbulo izquierdo, y si se afecta el lóbulo derecho, va a haber una afectación en el lóbulo izquierdo, y por ende va a haber como o sea, emociones excesivas, puede ser manía o desórdenes afectivos. Y por último tenemos a la plantilla sensorial. En este caso, el lóbulo temporal también se menciona que tiene una asociación con la atención visoespacial, como había dicho, y entonces en este caso podría escanear adecuadamente su alrededor o el ambiente, y también se relaciona con los circuitos sensoriales del lóbulo temporal. Siguiente, por favor. Eso serían nuestras referencias, y eso sería todo. Muchas gracias. Bien. Bien, el siguiente grupo. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas y Sierra, ¿no? Sí, doctor. Ok. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras. En esta presentación, mi grupo va a hablar sobre la neurofisiología, vamos a hablar sobre el neocórtex, sobre el hipocampo, también sobre la neurogénesis, Alzheimer y algunos síndromes lobulares. Siguiente, por favor. A manera de introducción sobre la neocorteza, vamos a mencionar sobre que las funciones mentales van a estar asociadas con la actividad de la corteza cerebral y su influencia sobre otras estructuras, como hemos visto sobre el tálamo o el tronco encefálico, ¿no? Esta neocorteza, lo cual vamos a ver ahora, se evolucionó a partir de dos formas primitivas, las cuales se denomina arquicorteza, la cual va a ser hipocampal, y la paleocorteza, u olfatoria, ¿no? Esa corteza la corteza en sí se va a caracterizar porque va a tener una estructura diferente, ¿no? A través de cada capa, también neuroquímica y también funcional. En sí, en la corteza vamos a ver que va a haber dos tipos de neuronas, tanto las excitatorias, como hemos visto las leptomatérgicas, estas son las piramidales, ¿no? Y también las GABAérgicas. Vamos a hablar sobre el neocórtex. El córtex cerebral humano en sí va a ser como que una capa densa, ¿no? Siguiente, por favor. Justamente de agregación de somas neuronales, que en sí va a oscilar de 2 a 4 milímetros de espesor, ¿no? Y va a formar la superficie de los hemisferios, como podemos observar en esa imagen, en este corte, vemos como los bordes, ¿no? Que se va a encontrar ese neocórtex. Justamente esta capa de sustancia gris. La mayor parte del córtex cerebral, casi un 90% o un poco más, tiene 6 capas celulares y va a recibir la denominación de neocórtex o neopalio o también isocórtex.
¿no? También vamos a ver otros tipos de capas, pero esos no van a ser neocórtex, sino van a pertenecer al aerocórtex y al paleocórtex, anteriormente mencionado. Incluso ahí podemos ver, ¿no?, cómo es que vamos a diferenciar esas capas debido a su estructura y su función. Pero ahora vamos a ver la capa 1, la cual es menos densa y va a tener fibras de tipo horizontal, la llamada capa granular, y vamos a ver los diferentes tipos de capas, ¿no? Vemos que esta con el corteza va a ser la más evolucionada y va a ocupar una parte del córtex cerebral. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver a la histología del córtex cerebral, o ese neocórtex. En sí vamos a ver que está constituida por somas neuronales, ¿no?, las cuales va a variar de tamaño y forma en base a su capa. Vamos a ver cómo es que se va a visualizar, ¿no?, con la tinción de Nielsen, en la imagen, en la figura número A. Podemos visualizar estos tipos de somas, ¿no? En la figura de tipo B, vamos a ver cómo es que se ve esta tinción, ¿no? En lo cual vamos a explorar la mielina de estos tipos de neuronas, ¿no? Y en la capa número C, vamos a ver cómo es que a través del método de Golgi vamos a poder observar, ¿no?, esa neurona piramidal. Bueno, mencionando sobre las capas del córtex cerebral, una por una. Como ya mencioné, esto va a tener 6 capas, ¿no? En la capa número 1 vamos a ver la capa molecular. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, después volvemos a eso. Bueno, vamos a ver las capas de la corteza. En la capa número 1 vamos a esta capa molecular, en la cual, como vemos en la imagen, va a tener pocos somas neuronales, pero va a constar principalmente de axones, ¿no? Esa va a ser su conformación principal, pero esas van a estar de forma paralela, eso es decir, horizontal. En la capa número 2, o esta capa también llamada granular externa, vamos a ver pequeñas células, las cuales van a ser las células granulares, y aquí también vamos a ver unas células más grandes, ¿no? Estas van a ser las neuronas de tipo piramidal. ¿Por qué piramidal? Por su forma del soma, como se ve ahí. Vemos que en la capa 3, o también la capa piramidal externa, en las cuales esta capa 3, vamos a ver cómo es que estas células piramidales se ven un poco más grande, ¿no? Y en la capa número 4, vamos a ver cómo se ve esta capa granular interna. En la capa número 5 vamos a ver la capa ganglionar, o también llamada la capa piramidal interna, en las cuales su característica principal es que va a predominar, ¿no?, las células piramidales, pero ya de un tamaño de mediano más o menos a grande. Y en la capa número 6 vamos a ver la capa de tipo multiforme, ¿no?, en las cuales va a poner múltiples tipos neuronales. Incluyen tanto somas de tipo piramidales y fusiformes. Por eso es polimorfo este tipo de capa. Regresa al anterior, por favor. Bueno, ahí podemos observar en ese gráfico, ¿no?, esos tipos celulares representativos del córtex cerebral. Vamos a ver que el principal, como hemos mencionado, ¿no?, el principal neurona que vamos a ver aquí es la de tipo piramidal, ya que se va a ser más frecuente en ese tipo de capas, ¿no? Se encuentran en todas las capas, menos en la capa molecular, o esta capa de tipo número 1. Y va a tener diferentes características, como por ejemplo, es de forma triangular, también su axón va a originarse desde su base, y va a dirigirse, ¿no?, hacia la sustancia blanca. Y las células, esas células piramidales que van a ser de un mayor tamaño, pues vamos a denominarlas como las células de Betz, las cuales principalmente se van a encontrar en el córtex de tipo motor. Esas células piramidales van a ser como que una vía diferente, ¿no?, ese córtex cerebral. Vamos a ver en este gráfico cómo es que los diferentes tipos de capas y sus neuronas, ¿no? Vamos a ver cómo a ver, vemos cómo es que las células, a ver, ese gráfico está. Las terminaciones tálamo-corticales, podemos ver cómo es que se encuentran justo sus somas en la región número 4, o esta capa molecular tipo número 4. También podemos ver las células, las terminaciones corticobulbares, también las de córtex troncoencefálico y diferentes tipos de neuronas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a ver a un nivel más histológico. Vamos a ver en esta figura el espesor de esta sustancia gris, ¿no? Incluso vamos a ver los diferentes tipos de capas. En la parte superficial vamos a ver esta capa de la pilla madre. Y en la capa más inferior vamos a ver la sustancia blanca. La capa número 1, también llamada capa plexiforme, vamos a mencionar nuevo, la capa plexiforme o también llamada capa granular, o molecular, perdón, en la cual esta va a estar compuesta principalmente de fibras que van a ser de tipo horizontales, y en la capa número 2 vamos a ver las capas celular piramidal pequeña que vemos aquí, ¿no? Incluso vemos en la parte de arriba de la capa número 1, en las cuales va a haber una región menos densa, y las capas van a ser de tipo, sus fibras van a ser de tipo horizontal. En la capa número 2 vamos a ver cómo es que vamos ya a ver estas células piramidales de tipo pequeño. Siguiente, por favor. Ahora vemos la capa número 3 y la capa número 4. En la capa número 3, también llamada la capa celular piramidal mediana, o también piramidal externa, vemos que también va a ser densa a comparación de la capa número 1, pero vamos a ver que esas células piramidales ya van a ser un poco más grandes, ¿no? En la capa número 4 vemos cómo es que se ve esa capa tipo granulosa, ¿no? En las cuales vamos a ver células granulares pequeñas, o también en forma de estrella, y también unas células piramidales, ¿no? Incluso en la derecha podemos ver esta capa número 4 de una forma más aumentada. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver a la capa número 5 y a la capa número 6. Vemos cómo en la capa número 5 estas células piramidales van a estar mucho más grandes, ¿no? Y en la capa número 6, o también llamada la capa de células polimórficas, ese tipo de capa va a tener como que tanto células piramidales y también células fusiformes. Y vamos a ver en la derecha vamos a ver cómo es que se ve esta capa de forma aumentada, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver unos circuitos básicos del córtex cerebral, los cuales van a estar asociados a este tipo de neocórtex. Podemos ver cuáles serían sus fibras de proyección a nivel corticoespinal, sus fibras talamocorticales, también la de tipo azul, esas fibras azules va a corresponder a las fibras de tipo diferentes. En cuanto a las verdes van a ser interneuronas, y las fibras diferentes van a ser las fibras de color rojo. Le doy el paso a mi compañera para que siga con la exposición. A continuación voy a proseguir con la explicación acerca de lo que es el hipocampo. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, recordar que en el hipocampo va a tener lo que es una forma de C, y la parte superior de la formación va a recubrir lo que es la superficie superior del cuerpo calloso, como lo que es la inducción grision. Posteriormente a esta estructura se va a continuar con un giro esplénico o giro fasciolar, y el giro de ese tipo corre hacia adelante para volverse lo que sería el giro dentado, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que podemos observar en la parte izquierda se puede ver un poco la anatomía de lo que he estado mencionando de forma resumida, ¿no? Por ejemplo, ahí está el giro dentado, lo que habías mencionado. Ahora, yéndonos un poco más específicos a lo que es a la histología del hipocampo, bueno, se tiene que mencionar, previo a ello, de que la corteza cerebral se encuentra debajo de lo que es la fisura coroidea, tiene la forma de S, y el miembro superior de esta S sería lo que es el hipocampo, que esta extremidad media de esta S vendría a ser lo que es el subículo, como estamos observándolo allí en la parte anatómica. Ahora, en el tejido que comprende el hipocampo va a tener muchas capas, desde la superficie ventricular hasta la circunvalación dentada. El hipocampo se va a componer, por ejemplo, de lo que es una capa plexiforme externa, una capa de estrato oriens, una capa de células piramidales, una capa de estrato radiatum, una capa de estrato lacunoso molecular. Ahora, la capa plexiforme externa está situada cerca del asa inferior del ventrículo lateral, y va a contener lo que es a la vía alvear
y que va a estar conformada por axones de las células piramidales y de fibras aferentes del hipocampo que provienen desde la corteza entorrinal. La capa del estrato oriens contiene dos tipos de células, tanto las dendritas basales y las células de encesta. La capa de células piramidales, de acuerdo con su nombre, pues va a contener lo que son células piramidales que van a estar ubicadas en el hipocampo. También tenemos lo que es la capa del estrato radiado y el estrato galogunoso y la capa molecular. Y estas van a contener la vía perforante, que va a ser compuesta por las dendritas apicales de las células piramidales y las fibras aferentes del hipocampo, que también van a provenir de la corteza entorrinal. Ahora, también tiene que mencionar que además del hipocampo, que se ha mencionado una división previa, también se puede dividir en secciones, como en campos, lo que es CA1, CA2, CA3 y CA4, como se va a observar en la imagen. Estas divisiones, por ejemplo, respecto a CA1, es también conocido como el sector de Sommer y va a contener lo que son las células piramidales que están ubicadas más cerca al subículo, mientras que el campo CA4 va a contener células que van a estar más cerca a lo que es la circunvalación dentada. Y en el caso de CA2 y CA3 van a estar en el medio. Al igual que en el hipocampo, la circunvalación dentada también tiene varias capas, pero a diferencia de es que la célula principal del hipocampo debería ser lo que es la célula piramidal. En el caso de la circunvalación dentada, la célula principal debería ser la célula granular. Siguiente, por favor. Bueno, es aquí donde, por ejemplo, podemos identificar estas capas importantes que se encuentran en esta circunvalación dentada, que también es parte del hipocampo, como puede ser la capa molecular, la capa piramidal y la capa polimórfica, con lo que les estaba mencionando, ¿no? También tiene que mencionar que, por ejemplo, los axones de las células granulares se van a denominar fibras mucosas que van a hacer sinapsis con las células piramidales en el campo CA3 del hipocampo. También, por ejemplo, la circunvalación dentada también tiene células piramidales, pero en este caso ya están un poco más profundas. Y esta capa ahora se va a denominar célula capa polimórfica, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Y ya más externa va a ser lo que es la capa molecular. Y bueno, ahora en esta imagen del lado derecho, podemos observar de una forma más panorámica lo que serían todas estas capas que he estado mencionando. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de lo que sería lo que es, por ejemplo, el estrato piramidal, está observando, ¿no? Que es un poquito más coloreada, ¿no? Porque acá van a estar principalmente estas células piramidales. Luego también podemos ver, por ejemplo, a lo que se ha mencionado, al subículo, que era también una región de este hipocampo. También se puede ver, por ejemplo, al estrato granuloso, que está observando que está más pigmentado respecto a las demás áreas. También lo que es la capa molecular, que es la más externa de todas, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Ya, en esta imagen podemos observar, por ejemplo, cómo está un poco una situación más anatómica y histológica a su vez, de quiénes van a estar alrededor del hipocampo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la cola del caudado, donde está señalando con la flecha, también lo que es, por ejemplo, el núcleo funiculado lateral, también, por ejemplo, sabemos que este hipocampo va a estar en asociación con el lóbulo temporal, también estamos observándolo ahí. Ahora, de una forma, si le damos un poco de zoom, ¿no? Nos acercamos un poco más a la imagen, se puede observar lo que es el giro dentado, ¿no? Con sus áreas o sus campos 1, 2, 3 y 4. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta imagen se va a observar muchísimo, se va a explicar muchísimo mejor ya lo que corresponde a cada parte de lo que es el hipocampo. Ahora, por ejemplo, en la letra A se va a observar lo que sería, en esta sección, se va a ver lo que es una parte, por ejemplo, de lo que es propiamente una panorámica, donde se está observando sus 4 regiones, ¿no? El tipo 1, el 2, el 3 y el 4. También está observando, por ejemplo, la TG, que está viendo ahí, que es lo que es el giro dentado, ¿no? O circulación dentada. En la letra B se está observando lo que es una microfotografía del hipocampo, pero acá se está observando lo que son sus 5 estratos. Por ejemplo, el SA vendría a ser el estrato alveolo,
el SO, el estrato oriens, el SP, el estrato piramidal, el SR, el estrato radiatum, y el SLM sería el estrato lacunoso molecular. Ahora, a un mayor aumento se va a ver, por ejemplo, lo que sería el estrato alveolo y el estrato oriens, en este caso, y también lo que es un mayor aumento, lo que sería en esos datos, ¿no? Por ejemplo, y en la letra D estamos observando ya lo que son las neuronas piramidales que están observando allí. Ahora, en la letra E se está observando lo que sería ya estas neuronas piramidales y algunas neuronas degeneradas, ¿no? Que están usando con la flecha. Siguiente, por favor. Y bueno, esta histología ya sería un poco más específica lo que es en este caso al hipocampo también. Y por ejemplo, en la parte A vamos a observar lo que es un mayor aumento y estamos viendo lo que es el estrato radiatum y el estrato lacunar molecular. En la parte B vamos a observar lo que es una sección a través de esa circunvalación dentada, que vamos a ver las tres capas. La polimórfica, que va a ser representada por la letra P, la G, que es la granular, y la M, que es molecular, ¿no? Y en la letra C, va a ver mucho más específico lo que es esta capa granular que estamos observando aquí, ¿no? Incluso en las puntas de flecha, como modo de dato, podemos ver algunas células apoptóticas que van a estar registrándose en este tejido histológico. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, solamente ya para mencionarlo como resumen, acá estamos viendo las tres capas del giro dentado, ¿no? La polimórfica, la célula granular, que va a ser muy evidente en esta región, y la capa molecular, que es la más externa. Siguiente, por favor. A continuación voy a hablar sobre el Alzheimer. Siguiente, por favor. Las bases moleculares en Alzheimer. Siguiente. Alma anterior, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Sí. Bueno, primero, previo a hablar sobre esta enfermedad, que es muy importante, que tiene que también una relación con el hipocampo, podríamos ver un video corto para poder entenderlo. Es una conversación, ¿no? Con una paciente. ¿Podrías compartir sonido, por favor? Escucha. Yo lo voy a compartir. Sí, un momentito. Voy a compartirlo ahorita. ¿Se escucha? Disculpe. I'd give it a try. But I'm not sure who they are. Stephen, Ahora Charlotte, sí. Nick, and Renee. Good job. That's it. Said all of that? Was that right? Uh-huh. Very good. Thank you, honey. What's your name? Charlene. What's your last name? What, honey? What's your last name? My last name? Well, that's a good one. My last name, Charlene. That's your first name. What's your That's my last first name?
catching the pleasant, the food. Your last name is Palmer. What is it? Palmer. Palmer? That's Yep. that's the name of what you are naming? That's your last name, Charlene Palmer. Charlene Palmer. Yeah. Very nice, Sunny. Thank you. Yep. I hope I remember that. Can you tell me how old you are? Huh? How old are you? Probably about 22. No, maybe more than that. I don't know, honey. Take another guess. Pardon? Take another guess. Okay, so I'll say 23, and I'm. What am I? Bueno, en este Not very video, much of por anything. ejemplo, hemos identificado dos alteraciones, ¿no? No recordaba su apellido y también la edad que mencionaba la paciente era incorrecta. Ahora sí, por favor, Lee, ¿podrías compartir pantalla, por favor? Ya, ahora voy a continuar con lo que serían las bases moleculares del Alzheimer. Frente a esa introducción que ya hemos mencionado, entonces, ¿qué es lo que trata el Alzheimer? Bueno, se dice que es una enfermedad con una severa atrofia de lo que sería la formación hipocampal, ¿no? Incluso en esta imagen podemos observar lo que sería estos, ventrículos laterales que van a estar bien dilatados, incluso se ve que el hipocampo está un poco atrofiado, ¿no? Y bueno, se dice, por ejemplo, también sobre esta enfermedad que tiene múltiples causas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tanto genéticas como puede ser también moleculares, como las que se va a mencionar ahora, y también pueden ser incluso causas, en este caso, hereditarias también, pero se menciona que puede ser al menos el 1% de casos, ¿no? También puede mencionarse acerca de estas variantes. Ahora, biológicamente, siguiente, por favor. La enfermedad del Alzheimer se va a definir como lo que es la presencia de placas, beta-amiloides y ovillos neurofibrilares que van a contener lo que es la proteína tau. Y esta enfermedad se caracteriza por ser neurodegenerativa, genética y esporádica. También se menciona que un factor de riesgo es la edad, ¿no? A medida que va progresando los años. También se tiene que mencionar que esta enfermedad de Alzheimer es el trastorno cerebral que resulta de una interacción compleja, incluso de una pérdida homeostática de la sinapsis y la disfunción de las vías de aclaramiento endosomal y lisosomal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se va acumulando desechos tóxicos y no se van eliminando. Entonces, de esta forma va a ocasionar daño, que lo vamos a ver posteriormente en unas imágenes, ¿no? Bueno, en esta imagen lo que se puede ver, por ejemplo, es una comparación entre un cerebro normal y un cerebro con lo que es el Alzheimer. Donde estamos observando, por ejemplo, justamente en el área del hipocampo, estamos viendo que acá se está viendo de forma atrofiada, se está viendo afectado, está, por así decirlo, volviéndose más pequeño, ¿no? Y es precisamente la pérdida de sinapsis que se está dando en esta región, ¿no? Y a un nivel más microscópico se va a observar lo que sería acumulación, ¿no? De beta-amiloides y también lo que es proteína tau y entre otras, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ahora, bueno, acerca de los factores genéticos, ya lo hemos mencionado que pueden ser, por ejemplo, pueden también estar relacionados, ¿no? Bueno, en este caso, como se ve en la imagen, también se puede mencionar acerca del estilo de vida, ¿no? Pero bueno, vayamos al punto central de esta exposición, que es acerca de las bases moleculares. ¿Y qué es lo que sucede exactamente? Bueno, eso se va a explicar mejor en la siguiente imagen. Siguiente, por favor. Ya, aquí podemos observar, por ejemplo, que lo que sucede es que va a haber lo que es una agregación de lo que serían estas proteínas beta-amiloides, ¿no? Que estas van a estar alterando lo que sería la sinapsis, ¿no? Por ejemplo, tanto a nivel de lo que es, por ejemplo, pueden formarse placas como pueden formarse oligómeros, ¿no? Como estamos observando en la imagen.
Bueno, estas placas se dice que puede, por ejemplo, estar alterando lo que sería, bueno, exactamente los oligómeros, perdón, pueden alterar lo que son las funciones sinápticas, mientras que las placas pueden desplazar y distorsionar lo que son los procesos neuronales, ¿no? Se dice que estos oligómeros van a interactuar con las membranas y de esta forma pueden alterar lo que es la cascada de transducción, también pueden cambiar lo que son las actividades neuronales y también puede desencadenar todo un conjunto de alteraciones neurotóxicas, ¿no? A su vez, se menciona de que este beta amiloide se va a estar acumulando poco a poco, porque también se dice que son dos mecanismos que están fallando, tanto una hiperproducción de estos beta amiloide y a su vez está fallando el mecanismo de la eliminación a nivel lisosomal. Entonces, esto está afectándose y están acumulando. Y como les mencioné, se pueden acumular en forma de oligómeros o de forma de placas. También vamos a ver que el nivel de las mitocondrias exactamente también se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque hay también un agente que es el ApoE, que ese también va a estar acá generando daño. Y este ApoE también es importante para la formación de lo que serían estas beta-amiloides. También las proteínas Tau van a estar implicadas en este proceso, por ejemplo, formando lo que son microtúbulos, ¿no? Neurofibrillas de formas desordenadas que van a estar alterando toda esta sinapsis, toda esta conducción que se está dando a este nivel y bueno, va a alterar definitivamente, ¿no? También, por ejemplo, podemos ver a la participación de la alfa-sinucleína, que también se dice que esta se puede acumular y generar daño, ¿no? Por ejemplo, también se dice que la microglia es sensible también a estas beta-amiloides y puede generar lo que es una mayor inflamación y daño a este nivel, ¿no? Y bueno, en el margen izquierdo, perdón, vamos a observar lo que es una comparación entre tres tipos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, lo que sería una persona con Alzheimer, el Alzheimer está en el medio y los extremos serían lo que son personas cognitivamente normales. Y bueno, en este estudio lo que se hizo fue señalar con lo que sería un radioligando, una inyección intravenosa con radioligando, y lo que se hizo es que este radioligando, si es que se unía a estos depósitos fibrilares de esta beta-amiloide, se iba a generar un color más intenso, como estoy viendo en el caso del Alzheimer. Y se estarán preguntando por qué también en el último caso también estaba marcándose. Y bueno, esto se dice, como en esa investigación, de que no todos los que tengan beta-amiloide van a desarrollar la enfermedad, ¿no? A modo de datos quisiera mencionar ello. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta imagen lo que se va a observar también es que, por ejemplo, hay factores que lo que se dice es que incluso, ¿por qué se dice que se pierde sinapsis? Porque se va a afectar lo que es la membrana, incluso presináptica o postsináptica. Incluso se dice que pueden darse lo que es una endocitosis de los receptores y puede afectar lo que es, por ejemplo, nuevas vías de sinapsis, ¿no? Recordar este LTP, ¿no? Que era una sinapsis a largo plazo. Entonces, si es que eso se afecta, también puede darse una alteración. Y todo ello. En el otro lado, por ejemplo, vamos a ver que a nivel de del propio soma de la neurona, puede darse lo que es incluso alteraciones. Estamos viendo ahí todo lo que es una acumulación. Los lisosomas, en este caso, están fallando en la degradación de estas beta-amiloides, está dando incluso una acumulación perinuclear, y esto va a alterar lo que es la prótesis del centro de esta neurona, lo que es una alteración, ¿no? Dándose todo ese tipo de eventos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en esa imagen también mencionar que, por ejemplo, el papel de la microglia, ¿no? Que esa es la que va a generar una mayor inflamación y sabemos que la inflamación en sí, en exceso, va a ocasionar un mayor daño a la célula, ¿no? En este caso, a las neuronas. También, por ejemplo, podemos ver que en el caso de la parte ya de las neuritas, ¿no? Por ejemplo, ahí se está dando lo que es una mayor acumulación de estas placas que se está viendo en esta región, de estas beta-amiloide oligómeros, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahí está aquí donde ya se ve una parte más histológica de esta enfermedad, donde, por ejemplo, acá están viendo lo que es una sección del cerebro a nivel coronal, ¿no? Está a nivel del hipocampo. Es un aspecto más
panorámico. Ya en la segunda parte vamos a ver lo que son estas neurofibrillas que van a estar desordenadas. Justamente les había mencionado que este es característico, incluso puede ser provocado por la alteración a nivel de las proteínas tau. También podemos, por ejemplo, ver lo que es una degeneración granulovacular en este caso, y también lo que son la formación de estas placas amiloides que estamos observando aquí en esta imagen, que es característico de esta enfermedad. Siguiente, por favor. A continuación le paso a mi compañero. Para empezar, para que se pueda dar una neurogénesis, primero tiene que ocurrir, por ejemplo, una lesión cerebral, ya sea un traumatismo o una enfermedad que sea de tipo neurodegenerativa o también un ACV, ¿no? Que en sí van a causar alteraciones en la función cognitiva o el sistema motor, también el sistema somatosensorial, e incluso la personalidad, ¿no? De uno mismo. Este tipo de neurogénesis va a estar mediado por células madre neurales que van a estar en el cerebro adulto. Justamente su descubrimiento fue como que algo muy importante, ya que pudo abrir así una posibilidad del desarrollo de terapias que van a ser de tipo neuroregenerativas. Este tipo de células van a hallarse en dos zonas específicas en el cerebro adulto. Por ejemplo, en el hipocampo y en la zona subventricular. En el resto del cerebro puede que haya neurogénesis, pero es de forma escasa o que no haya. Cuando ocurre una lesión en el cerebro, estas células que van a ser regenerativas, estas células madres neurales, van a ser reclutadas y van a proliferar, ¿no? Van a hacer su función, ¿no? Y van a poder así darle origen a nuevas células precursores de tipo neurales. La mayoría de las neuronas en el cerebro se van a generar justo antes del nacimiento y por lo general no se intercambian, ¿no? También hemos mencionado que si en este caso las nuevas células generadas por estas células madres vamos a denominar este proceso como una neurogénesis. Como, como podemos observar en la imagen, por favor. Del lado derecho vamos a ver cómo es que se da este proceso, ¿no? A través de las células de tipo, uy, no se puede observar bien la imagen, pero vamos a ver, la imagen siguiente, por favor. Vamos a ver cómo estas células, que van a ser precursores neurales, por ejemplo, pueden darle origen tanto a las células gliales y también a las células neuronas, como a través de precursores como los neuroblastos o también los glioblastos. El anterior, por favor. Ahora vamos a ver sobre esa neurogénesis en el cerebro adulto, pero para ser más específico, justamente esta es la zona, en A podemos ver cómo es que se da la zona de la ubicación subventricular, ¿no? En la cual hemos mencionado anteriormente. Justamente en B vamos a poder observar esta composición celular de esta zona subventricular, ¿no? Como podemos ver células de tipo madre neural, también progenitores neurales, neuroblastos y también células de tipo ependimarios. En la imagen D, podemos ver cómo es que se da este proceso, ¿no? Después de que se den un aislamiento de ese tipo de neuronas y un cultivo, vemos cómo es que se va a empezar a formar, ¿no? Formación de neuroesferas, también luego su diferenciación, ¿no? En astrocitos y también en neurono o oligodendrocito. En la zona, la neurogénesis, en la zona subventricular, en sí esa zona subventricular va a ser como una lámina germinal, ¿no? Que se va a formar en el desarrollo de tipo embrionario. Ese tipo de zonas, aparte de ser neurogénica y iliogénica, también va a ser como una zona, ¿no? En la cual vamos a tener una gran población de células proliferantes. Vamos a ver células neuroblastos proliferantes de tipo A, también vamos a ver células proliferantes lentas de tipo B, también células activas proliferantes de tipo C, y también células ciliares ependimarias, ¿no? Las cuales hemos visto en la figura de B. También vamos a ver la neurogénesis, la cual se va a dar en el giro dentado del hipocampo. También vamos a tener otros tipos de nichos neurogénicos en los cuales estas zonas también del cerebro adulto se va a producir este tipo de neurogénesis. Pero ese tipo de nichos van a ser escasos. El proceso para que se dé esta neurogénesis, antes de mencionar el proceso, siguiente por favor, vamos a mencionar algunos factores que van a regular ese tipo de neurogénesis, como podemos ver ahí. Vemos cómo es que esos tipos de factores como el WGFC,
en las cuales su sobreexpresión va a producir una mayor proliferación de ese tipo de neuronas. También, como hemos visto, una poca expresión de este tipo de factor va a producir así menos cantidad de neuroblastos o glioblastos o lo que se requiera, ¿no? Es por ello que es muy importante su regulación de ese tipo de células madre. El proceso para que se pueda dar esta formación, vamos a dividir en cuatro fases. Una proliferación, una supervivencia temprana, una maduración postmitótica y luego una supervivencia tardía, en las cuales este proceso va a partir de una célula precursora. En sí, este proceso de la neurogénesis, el periodo completo puede que lleve menos de 2 meses, como alrededor de 7 semanas. En la fase de proliferación, pues esta fase va, por ejemplo, en el hipocampo, se origina a partir de las células precursoras, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, en las cuales esas zonas también vamos a encontrarlas en la región subventricular y se va a extender hacia la capa molecular. Luego tenemos la fase de supervivencia temprana, en las cuales el inicio de esta fase temprana, pues también va a suponer la salida del ciclo celular. Luego de este ciclo celular vamos a tener la fase de maduración postmitótica, en la cual en esta fase vamos a estar asociada, por ejemplo, al establecimiento de condiciones funcionales, como por ejemplo el crecimiento de axones, el crecimiento de dendritas y espinas dendríticas, para que así se forme una sinapsis, ¿no? Y luego tendríamos la fase de maduración tardía, en la cual ya tendríamos por completo esta neurogénesis. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los síndromes del lóbulo frontal. Siguiente. Como podemos observar en esta morfología externa del lóbulo frontal, vamos a tener diferentes áreas, como por ejemplo en las áreas de Brodmann tenemos el área número 6, en las cuales es área premotora, es área motora suplementaria, ¿no? También tenemos el oculomotor, el área 8, 9 y 12. Tenemos otro tipo de áreas, ¿no? Como por ejemplo la frontal ascendente, en las cuales tenemos el área motora número 4, o esta área de Brodmann, ¿no? Y así sucesivamente un montón de áreas. En sí, esos trastornos van a ser de un carácter en el cual afecta la personalidad, la motivación, también la atención de la persona, la percepción, la memoria, el razonamiento. Es por ello que esta área también se va a llamar, este síndrome del lóbulo frontal también va a ser como un síndrome disejecutivo, ya que se van a alterar estas funciones ejecutivas. Siguiente, por favor. Este síndrome disejecutivo se va a definir como un conjunto de alteraciones a nivel cognitivo, ¿no? Que van a afectar en sí las funciones, las cuales he mencionado anteriormente, ¿no? Incluso aquí vamos a ver estas manifestaciones clínicas de este síndrome. Por ejemplo, vemos estos síndromes secundarios a la lesión en áreas motoras primarias. Por ejemplo, en una manifestación deficitaria tenemos una paresia de tipo contralateral, así como también tenemos pérdida de los movimientos finos. En un caso de una manifestación paroxística, tendríamos una crisis epiléptica y también el desarrollo contralateral. En el caso de síndromes secundarios a la lesión en las áreas premotoras, por ejemplo, en el área 6, en esta área premotora, vamos a ver manifestaciones deficitarias, ¿no? Como por ejemplo una paresia de los músculos, así como también una hipertonía muscular de tipo espástica, también manifestaciones paroxísticas, ¿no? En el caso de la corteza oculomotora o del área número 8, vamos a tener que ver déficit de movimiento, ¿no? A nivel ocular. En el caso de la corteza premotora inferior asociada de una asociación verbal, ¿no? Izquierda, en el área de Broca. Dice también una fase de Broca, una hipotonía y disartria, ¿no? Y en el caso del área motora suplementaria, vamos a ver que déficit de la iniciación del habla, así como una fascia, una praxia motora. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver estas síndromes secundarios a la lesión del área prefrontal. Por ejemplo, acá vemos diferentes síndromes, ¿no? Como a nivel de lesiones orifrontales. También lesiones a nivel dorsolaterales frontales. Y vemos, por ejemplo, diferentes síndromes, ¿no? Ese síndrome general, que es una afectación a nivel disejecutivo, en los cuales tenemos manifestaciones como una sexualidad inadecuada, impulsividad, irritabilidad, agresividad, también como una manía o hipomanía, también afectaciones como depresión, euforia, o también puede que sea una disforia, también como pérdida de higiene o también del cuidado personal, ¿no? En las lesiones de la corteza medial frontal, por ejemplo, tenemos
a nivel emocional, habría una ausencia del interés. También tendríamos a nivel cognitivo disminución de la implicación de tareas, ¿no? Como por ejemplo, falta de interés, ¿no? En un nuevo aprendizaje. A nivel motor tenemos la reducción de la productividad, ¿no? También tenemos otras afectaciones, como menciona ahí. Reducción de la gestualidad acompañante al lenguaje. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el síndrome a nivel occipital. Bueno, este cuadro también podemos ver, ¿no? Cómo es que se da este fraccionamiento anatómico y funcional, ¿no? Justamente en la región cortical prefrontal. Vemos cómo en dorsolateral y su función cognitiva, ¿no? Tenemos la memoria de trabajo, razonamiento y comprensión de situaciones. En este caso, su manifestación clínica sería mantener un número telefónico por un corto tiempo en memoria y marcarlo, ¿no? Bueno, mencioné anteriormente ese tipo de síndrome. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el síndrome del lóbulo de tipo occipital. Siguiente, por favor. Como vemos aquí, el lóbulo occipital se va a ubicar posteriormente a los lóbulos parietal y temporal. Y va a tener una cara tanto medial como lateral. Vemos que el lóbulo occipital va a ser el área del procesamiento visual. Incluso vamos a ver las áreas de Brodmann, ¿no? Incluso la área 17, área 18 y área 19, las cuales se van a hallar dentro de este lóbulo. También vamos a ver que van a formar la corteza visual primaria, ¿no? El área de Brodmann 17, o también conocido como el V1. Estas áreas 18 y 19 van a formar otras áreas, ¿no? Como el V2, V3, V4, en las cuales van a formar la corteza de asociación visual. Incluso aquí podemos ver estas manifestaciones clínicas secundarias a estos síndromes, ¿no? Como por ejemplo, tendremos una lesión masiva unilateral, como es una mianopsia homónima contralateral, así como también lesiones parciales, ¿no? A nivel del lóbulo occipital, y una lesión bilateral en ese nivel causaría lo que es una ceguera central. Siguiente, por favor. También podríamos observar, si es que la lesión se da en el hemisferio izquierdo, vemos que sería una anomia por el color, así como una angustia visual, una fascia óptica y una alucinosis, ¿no? Visual compleja. Si es que esta lesión se da a nivel del hemisferio derecho, pues tendríamos una palinopsia, una desorientación a nivel espacial. Vemos cómo es que si es que se daría esta lesión bilateral a nivel inferior, tendríamos alucinosis visual compleja. En el caso del síndrome bilateral superior, tendríamos el síndrome de Valins. También vamos a tener unos fenómenos generales que van a estar de afectación de esa corteza, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de sensación de movimiento, profundidad, forma y color y orientación especial, ¿no? Ahora le paso a mi compañera. Sí, ahora voy a continuar. Siguiente, por favor. El síndrome del lóbulo temporal. Siguiente, por favor. Bueno, el síndrome del lóbulo temporal, lo que tenemos que decir previamente es acerca de que este se va a dividir en circunvalaciones temporales superior, media e inferior. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, como les mencionaba, esto se divide en circunvalaciones temporales superior, media e inferior, y van a discurrir a lo que sería la parte paralela a la fisura lateral. Y dentro de la circunvalación temporal superior se va a encontrar lo que es la corteza auditiva primaria o la corteza de Brodmann, área 41 y 42. La corteza auditiva recibe lo que es información desde el núcleo geniculado del tálamo a nivel cortical, y los órganos de la audición también están representados bilateralmente, por lo que las lesiones unilaterales de la corteza auditiva primaria causan sordera parcial en ambos oídos. Y bueno, vayamos directamente acerca de las lesiones del lóbulo temporal izquierdo y cuáles van a ser, por ejemplo, en este caso, posibles causas, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos lo que son las convulsiones focales, ¿no? Que van a ser lo que son ataques paroxísticos de falta de respuesta o ausencia. Y también lo que es, por ejemplo, un automatismo, también lo que es, por ejemplo, alteraciones, alucinaciones en el estado de ánimo, en la memoria, en el déjà vu. Y esos ataques se van a llamar lo que sería, por ejemplo, convulsiones parciales. También se puede ver lo que sería un déficit sensitivo motor a nivel, por ejemplo, en la parte de la visión, ¿no? Si se dice que también está involucrado una parte. También lo que es un déficit psicológico, lo que es, por ejemplo,
que se dice que puede haber una habla fluida, puede ser rápida, pero contiene errores en las palabras, ¿no? Lo que es parafasia e incluso es incomprensible. Eso se va a entender muchísimo más con lo que sería la fase de Wernicke, que eso es lo que vamos a explicar después. Por ejemplo, para mencionar nada más acerca de dónde se ubica ese síndrome, dónde se ubica esta área de Wernicke, ahí estamos observando, ¿no? Que está asociada en este síndrome en la parte del lóbulo temporal, y estamos observando ahí, ¿no? Por ejemplo, las aferencias, ¿no? De allí quienes van a estar llegando también, ¿no? En esta región. Siguiente, por favor. Y bueno, previamente para entender acerca de lo que es la afasia de Wernicke, primero se tiene que mencionar acerca de algunos tipos de afasias que pueden estar, ¿no? Para no poder confundirlo con otros tipos de esta afasia. Primero se tiene que mencionar que la función del lenguaje va a estar comprendida por estos cuatro tipos, estas cuatro funciones. Primero tiene que haber lo que es una entrada sensitiva, una comprensión, una expresión, y es la parte motora, ya la parte que va a expresarlo. Ahora, la parte sensitiva, por ejemplo, se dice que va a ser tanto la parte auditiva, visual y táctil, ¿no? Y bueno, de estas tres maneras podemos, por ejemplo, adquirirlo, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una falla en la parte auditiva, puede ser, por ejemplo, una agnosia, ¿no? También puede haber, por ejemplo, en la parte visual lo que es una alexia, y en la parte táctil una estereognosis. En la parte comprensiva es aquí donde se va a encontrar Wernicke, que es aquí donde se puede ver que va a estar fallando, ¿no? Está viendo que pero se caracteriza por ser una afasia fluida, porque no está afectada lo que es la parte de lo que es la expresión, ¿no? Está afectada lo que es la comprensión. Entonces, por eso se dice que es una afasia fluida. Ahora, por otro lado, lo que es en el caso de la parte de afasia de Broca, se dice que este es de tipo no fluida, ¿no? A modo de dato. Y en la parte más motora, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que es apraxia, también lo que es una agrafia, y esas alteraciones que pueden haber dependiendo de qué lugar esté la lesión, ¿no? Y bueno, en la imagen de la derecha solamente lo he señalado acerca de esta afección a nivel de Wernicke, que estoy señalando en un circulito color rosado, ¿no? Ahí estamos observando cómo lo que va a estar alterado, lo que es la comprensión, y también se dice que puede haber una repetición, ¿no? Ahí puede haberse alterado, pero en la fluidez va a estar normal, eso no se va a ver afectado. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí es lo que vamos a mencionar, ¿no? De que, por ejemplo, puede ver un daño, ¿no? Acerca de dónde se encuentra el área de Wernicke, ¿no? Se dice que es en el área 22. Puede haber un daño a nivel de la irrigación que puede estar fallando, ¿no? A nivel de lo que es la arteria meningia media. También podemos, por ejemplo, mencionar acerca de que la función de Wernicke, acerca de qué es lo que se va a encargar. Bueno, ahí como se ve, puede ser en la comprensión de lo que se está escuchando, ¿no? La comprensión, perdón, de lo que se va a decir. Ahora, se dice que la fase de Wernicke es un efecto fundamentalmente de la comprensión, y también se menciona, por ejemplo, de que si es que ponemos un ejemplo de una persona afectada, ¿no? Se dice que, por ejemplo, si es que ellos quieren intentar decir el gato tiene garras, el paciente suele utilizar palabras incorrectas, y en ese caso puede decir, por ejemplo, el gato tiene barras, ¿no? O puede, por ejemplo, decir palabras que no tienen sentido, como el gato tiene ruedas, ¿no? Es todo modo de ejemplo para entender qué es lo que sucede en esta enfermedad. Ahora, por otro lado, otra afección también a nivel de la parte temporal puede estar, por ejemplo, lo que es un síndrome de Kluver-Bucy, que acá lo que se dice de que esto va a estar, por ejemplo, afectado lo que es también en esta parte del lóbulo temporal, pero lo que se puede ver en este caso son, por ejemplo, hiperoralidad, hipermetamorfosis, hipersexualidad y trastorno alimentario, ¿no? Incluso se dice que se pueden colocar objetos en la boca y esto se puede observar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, también falta de restricción social, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso se observa acerca del síndrome temporal. A ver, voy a compartir a partir de aquí.
por favor. Voy a compartir. Ya. Ya. Ahora, por ejemplo, perdón, no sé si estoy compartiendo sonido. Ya. ¿Se escucha? Sí, sí, se te escucha. Caterpillar, cantaloupe, cantaloupe, cantaloupe. Cantaloupe, cantaloupe, cantaloupe. Okay. All right. I'd like for you to do some things now with your mouth. First thing I'd like for you to do is stick out your tongue. Stick your tongue? Great. Show me how you would kiss. Show me how you love to kiss me. There you That's go. Good. Show me how you sip on a straw. Show how Can you sip on a straw? See what a sip sticks. See what a sip sticks onto me. Okay. Try this one. See. Wait a minute. Listen. Show me how you smile. Show you how plus me. Show how plus me. Show how me plus. Y bueno, acá se podía observar solo un ejemplo, ¿no? Acerca de lo que sería la fase de Wernicke. Y bueno, acerca del síndrome de Kluver-Bucy, también ya les había mencionado que podríamos observarlo, por ejemplo, incluso causas pueden ser afectaciones virales y bueno, todo ello, ¿no? Que se dice que ese síndrome se va a estar asociado al lóbulo temporal. Ahora, finalizando ya acerca de lo que es el síndrome del caso parietal, tiene que mencionar que, bueno, va a estar asociado el lóbulo parietal con la parte sensomotora, ¿no? Se dice que acá van a estar lo que son áreas sensoriales como motoras, acá donde se va la integración. Y acá están observando lo que es a nivel del homúnculo, ¿no? Acá las diferentes partes que pueden estar asociadas. Ahora, a nivel de lo que es, por ejemplo, acá estamos observando también cuáles van a ser esta región, exactamente acá está la parte parietal, ¿no? El lóbulo parietal. Y si queremos hablar de las afecciones, puede ser también lo que son, por ejemplo, convulsiones, anomalías en este caso, un déficit sensorimotor, como estamos observando. También podemos observar lo que es una anomia, una alexia, que es una incapacidad de poder leer correctamente, agrafia para escribir, acalculia para calcular, ¿no? Eso sería todo acerca de, por ejemplo, en el lóbulo izquierdo. En el lóbulo derecho podemos también observar lo que son, por ejemplo, ataques paroxísticos, también lo que, tipo paroximal, perdón, y también podemos ver, por ejemplo, lo que es déficit sensoromotor, déficit psicológico, por ejemplo, una desorientación a nivel espacial, ¿no? También podemos observar lo que es una apraxia construccional. Siguiente, por favor. Perdón. Sí, ahora, en el caso en este síndrome de Gressman, ese es un síndrome que también está involucrado en este caso, dentro del lóbulo parietal, y podemos ver, ¿no? Lo que es aparte de la anoxia, ¿no? Que dice que es una inhabilidad para poder contar con los dedos, también lo que es una confusión, ¿no? Una acalculia para poder calcular aritméticamente, una agrafia, que es, por ejemplo, una incapacidad de poder escribir. Y bueno, ¿dónde se ubica? A nivel del lóbulo temporal, se dice, del lóbulo parietal, perdón. Y bueno, finalmente acerca ya para finalizar, el síndrome de Bailey, que también está en este caso en el lóbulo parietal, que se dice que esta es la incapacidad de poder o localizar, ¿no? Estos objetos y de forma simultánea, ¿no? De poder localizarlo. Y se dice que esto va a estar asociado, por ejemplo, a un daño, puede ser también a un daño a nivel arterial o a nivel, por ejemplo, por traumatismo que se puede ocasionar. Ahora, en este video solamente para que se explique muchísimo más gráfico esta parte, ¿no? I can't tell. Can you see it? I can see it, but I can't tell. I can't reach it. You seem to do better with your left hand. And take a crack at it up here, if I hold it up closer. All right, how about now that you touched it with that hand, can you reach with the other hand and grab it? With your right hand? With my right hand? Uh-huh. No, I can't.
Y bueno, aquí es donde se observaba, ¿no? Cómo no podía localizarlo de forma simultánea, ¿no? No podía asociarlo de forma tanto sensitiva como motora. Y es porque también va a estar afectada la parte del lóbulo parietal. Y eso sería todo por la exposición. En este caso acá están las referencias que se han visto en esta ocasión. Gracias. Muy bien, gracias. Ok. Muy bien, los dos grupos nos han ilustrado bastante. ¿Alguna interrogante por parte de ustedes? Por lo demás, les pediría que sus trabajos, por favor, lo dejen en la carpeta que hay en el curso, o en todo caso en el correo personal de la institución que está a mi nombre. ¿Ok? Muy bien, gracias a ustedes. Si no hay ninguna pregunta, damos por concluida la reunión. Ok, Ok, doctor, doctor, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes.